Continuamos cara a cara platicando hoy sobre juicio de amparo. Nos acompaña y le agradecemos mucho el abogado Luis Roberto Dávila, maestro en Derecho y maestro precisamente en el tema de amparo. Nos decías, Luis Roberto, ¿cuánto te cuesta un juicio de amparo? Bueno, es muy variable, es muy variable, va a depender del acto reclamado. Pero por ejemplo, este amparo que ya ganó la Ruta 62 para poder circular en la Calzada de Independencia, ¿cuánto crees que debe haber costado más o menos? Fíjense que no me atrevería, pero pues más yo... o menos, no, o sea, digo, depende de cada... los abogados. Depende ¿Qué es lo que te cuesta? ¿El honorario del abogado? Existe un arancel en el estado de Jalisco que se actualizó en la administración pasada, un arancel que era ya muy obsoleto. Y hay muchos abogados que rigen su actuación. ¿Más o menos de cuánto estás hablando? Estamos hablando que puede ir en lo mínimo 15,000 pesos en adelante, ¿no? O sea, no es barato un juicio de amparo. No, va a depender mucho del acto reclamado, del abogado, para que de ahí se tasen sus honorarios. De la Calzada de Independencia debe haber sido caro, ¿no? Yo creo que sí, el acto que se reclamaba pues era una licitación y eran varios actos que tenían que impugnarse a través del juicio de amparo. Yo creo que sí. Ahora, por ejemplo, estas personas que son sorprendidas por el operativo Alcoholemia y en estado de ebriedad y se amparan para no ir o no cumplir con el término completo de estar ahí en el curva, más o menos ¿cuánto te cuesta un juicio de amparo de esos? Bueno, insisto, va a variar de los abogados, pero hasta donde tengo entendido están cobrando sobre 10,000-15,000 pesos. Uh-huh. Y eso no te libra de irte a pasar el tiempo al que te hayan condenado, pues, por así decirlo, ¿no? Bueno, como es una detención fuera de todo proceso, es una detención que hace la Secretaría de Movilidad fuera de todo proceso, lo que les otorgan de manera casi inmediata es la suspensión. Es por eso que muchas personas en horas posteriores a la detención salen libres, porque no es necesario ni siquiera que firmen el amparo. La propia ley establece que alguien puede acudir ante un juez de distrito a ruego de quien está detenido, les otorgan la suspensión y salen en horas, pero es a través de la suspensión, no significa que no hayan cometido una falta. Pues. Pero a ver, abogado Dávila, hay una cuestión, es un arresto administrativo, quiero entenderlo. ¿Qué diferencia hay contra el otro tipo de arrestos por un mandato judicial? ¿Cómo puedo yo entender eso? Sí, en el caso del arresto administrativo que decreta la Secretaría de Movilidad ahora en los operativos del Curva, es una detención fuera de todo proceso. No se le garantiza al ciudadano su derecho de audiencia y defensa, se le ve en flagrancia cometiendo una falta y bueno, se le arresta. El fin es bueno, sin embargo la forma es la que se ha cuestionado mucho en el foro, pues, y es por eso que los juzgados de distrito otorgan la suspensión prácticamente horas después de la detención. Por supuesto que esto no los inhibe al particular de que luego cumpla con la multa a la que se hace acreedor por conducir bajo los influjos de un alcohol, pero de entrada gozan de la suspensión que hemos platicado. Esa se otorga muy rápido y a través de esta figura que se denomina apariencia del buen derecho. El juez de distrito cree en las personas que acuden ante él y además, les insisto, se hace bajo protesta de decir verdad. En ese análisis de la evolución del amparo en México desde, ya lo dijiste, desde el siglo XIX, ¿cómo has visto y en dónde estamos parados en este momento en su aplicación? Bueno, el juicio de amparo ha sufrido a través de la historia muchos cambios y modificaciones. En los foros, en las academias, se establecía que el juicio de amparo se había vuelto técnico, por lo menos en el siglo pasado. No se cumplía con los objetivos para el cual había sido creado, que era de proteger y amparar a las personas más desprotegidas. Esa era la impresión que se tenía en los foros el siglo pasado. Es por eso que desde el 99 el Poder Judicial, a través de la Suprema Corte, lanza una convocatoria a todos los juristas para escribir en el libro blanco de la reforma judicial. En toda la República fueron convocados todos los juristas, colegios de abogados, jueces, para una nueva reforma, tanto constitucional como de una nueva ley de amparo. Porque, insisto, en el siglo anterior el amparo se había vuelto muy técnico y no cumplía con su objetivo para el cual fue creado, que era de proteger los derechos de la gente que habían sido afectados por una autoridad arbitraria. Desde el 99, fíjense, está esta discusión y se concreta hasta abril del 2003. Es decir, pasaron muchos años para tener una nueva ley de amparo con figuras, creo yo, muy novedosas. Una de ellas es la que ya platicábamos del interés legítimo, que le permite a una persona, por ejemplo, atacar ya una licencia de una gasolinera. Van a poner una gasolinera enfrente de mi casa, bueno, ahora se puede atacar a través del juicio de amparo.
a través de esto que se denomina interés legítimo. Con la ley anterior eso no se permitía, porque no había una afectación directa e inmediata, que es el que se denominaba interés jurídico. Pero ahora con la nueva ley, insisto, ya tiene muchas bondades, como esta del interés legítimo. O existe otra que también contempla la nueva ley, que se denomina Declaración General de Inconstitucionalidad. Antes tenía uno que estar agotando un amparo y luego otro amparo, y el Poder Judicial decía, esta ley es inconstitucional. Pero a través de algo que se denominaba principio de relatividad de las sentencias, solo amparaba a aquella persona que había iniciado el proceso. Una sola. Y ahora a través de la Declaración General de Inconstitucionalidad, bueno, ya se podrá a través de la Suprema Corte decretar con efectos generales la inconstitucionalidad de una ley. Ejemplo, la ley del ISSSTE, se agotaron más de 150,000 amparos. Imagínense lo que implica para el Poder Judicial hacer la recepción de la demanda, notificar a las autoridades, la cantidad de papel que se pierde ahí, 150,000 demandas de amparo en contra de la ley del ISSSTE. Y era en el esquema anterior, quien creía afectado tenía que agotar un amparo individual. 2, 3, 4, así es, en toda la República. Pero a ver, yo te pongo un caso concreto, actual y palpable, Temacapulín. En este momento hay una serie de procedimientos de recursos judiciales vigentes en relación con Temacapulín y la presa del Zapotillo. ¿Cómo se maneja esto? ¿Cómo entender pues que no funcionen? Que inclusive los habitantes, y lo vemos aquí en este aparatito que llegan 10 mensajes diarios en ese sentido, de que no les hacen caso, de que están brincando a sus derechos. Bueno, ¿cómo entender esto? Bueno, ahí está una discusión del interés de la gente que habita ahí sobre el interés particular. Lo contemplan las leyes administrativas. Ahí tenemos, por supuesto, un conflicto de intereses. La gente que habita en la zona, que por supuesto tienen un interés legítimo de que pues ahí viven, ahí han desarrollado su vida, ahí están sus antecedentes, es un interés legítimo de que su comunidad no se inunde. Por supuesto que nadie pone a discusión eso, pero por otro lado tenemos también el problema de un interés colectivo. El abasto de agua, como ustedes saben, es un problema, y no de ahorita, se viene discutiendo desde hace 15 años. Ustedes recordarán en el sexenio del ingeniero Alberto Cárdenas, el famoso crédito. Pero entonces, ¿qué va a proceder? ¿Ya no procede entonces que se amparen los habitantes de Temacapulín? Bueno, está el interés colectivo sobre el interés particular. En ese caso lo tendrá que ponderar el juez que conozca de la situación. Oye, abogado, y en el tema fiscal, ¿yo me puedo amparar contra algo como la reforma fiscal y el aumento de impuestos? Son las exclusiones que dejó esta nueva ley. En materia de amparo, si no procede la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, tratándose de esquemas tributarios. Uh-huh. Sí, por supuesto que se podrán amparar contra algunos casos específicos, pero de manera particular. El amparo de manera general o colectiva contra aspectos tributarios, ese sí lo dejó fuera. ¿Alguna razón? El legislador. Bueno, pues es proteger las finanzas, ¿verdad? En la exposición de motivos es proteger los recursos que llegan al Estado. Imagínense un amparo, por ejemplo, colectivo en toda la República, que le impida al Estado tener ingresos. Bueno, se considera que pudiera afectarse al Estado. Pero, por ejemplo, o sea, una afectación así directita a la frontera, ¿no? Que le subieron el IVA del 11 al 15%. Sí, lo dejan, la materia tributaria sí lo dejan fuera, y el objetivo o la intención del legislador es proteger, pues, el ingreso para el Estado. ¿Y cuáles son las otras exclusiones? Bueno, principalmente en materia fiscal, y las demás siguen vigentes, ¿no? Podemos prácticamente ampararnos contra cualquiera. Concreto. ¿Sí? Un caso concretísimo, la reforma energética. Hay algunos partidos políticos, algunos líderes importantes, hay grupos de poder, en fin, que están diciendo, vamos a echar abajo la reforma energética. Sí, pero ya la aprobó el Congreso de la Unión y es constitucional. ¿Procede un amparo para echar atrás una cosa de esas? Bueno, si hablamos de la ley secundaria sí puede atacarse a través del juicio de amparo, la ley secundaria. ¿Sí? Si alguien resulta afectado a través de la ley secundaria, podrá agotar el juicio de amparo. Pero la reforma constitucional, esa sigue vigente. Bueno, sería una incongruencia atacar un artículo constitucional a través del juicio constitucional, es una paradoja. Sí, no procedería entonces. Así es. Ahora, dinos otra bondad
de la reforma, de la actualización de la ley de amparo vigente? Bueno, decíamos, además de esta declaratoria general de inconstitucionalidad, el amparo contra particulares es una novedad que también contempla la nueva ley de amparo. ¿En qué casos? Cuando el particular emite actos similares o semejantes a los de autoridad, nosotros podemos ampararnos. Pero, por ejemplo, particulares que hacen actos muy similares a los de la autoridad son aquellos derivados de concesiones o permisos o subrogaciones. Que o sea, si no me dejan a mí entrar a una playa, por ejemplo. Pudiera ser, ese pudiera ser un caso de procedencia. Cuando la autoridad, por ejemplo, ahora está muy de moda concesionar los servicios. En Guadalajara, parquímetros y... La basura, hombre. La basura ya no lo maneja la autoridad, es una obligación constitucional de ellos, de conformidad al 115, pero lo que hacen pues es pasar esa obligación a particulares. Si un particular hace funciones de una autoridad, como en este caso los parquímetros, bueno, ahí procede el juicio de amparo. En Guadalajara, quien maneja la cuestión de parquímetros y estacionamientos es un particular y hace funciones semejantes a las de una autoridad y ahí procede el juicio de amparo. Te pregunto los bancos también pudieran a veces caer en esta hipótesis cuando retienen impuestos, por ejemplo. También hacen una función muy similar a la de una autoridad. Una rapidísima y te la digo en 10 segundos. El Ayuntamiento de Guadalajara concesiona la recolección, transporte y transformación de la basura. Y hay un contrato, o hubo un contrato sancionado por el propio Congreso del Estado de Jalisco. Si no se cumple, si evidentemente no han puesto absolutamente nada los concesionarios para cumplir ese documento, yo particular, ¿puedo promover un amparo? Sí. ¿Qué puedo hacer? Sí, claro, si resulta afectado pudiera promover un amparo, ¿no? Que se cancele la concesión o permiso por haber resultado afectado en mis derechos. Pudiera proceder. Pero cuando se lesionan los derechos de todo un municipio, los derechos a la salud de toda una comunidad, cuando, en fin, hay evidentes perjuicios e incumplimientos, digo, ¿hay defensa de la sociedad? Sí, claro. Ahora, y es otra novedad del juicio de amparo, los amparos colectivos. Ya se permiten los amparos colectivos en esta nueva ley de amparo. Aquellas personas que tienen un interés similar en temas ecológicos, en temas urbanísticos, en temas de protección a los derechos del consumidor, ya procede el amparo colectivo. ¿Avanzamos en materia de amparo? Definitivamente sí. Finalmente, para buscar un juicio de amparo, ¿tienes que buscar un abogado experto en amparo o puede ser cualquier abogado, cualquier penalista? Como todas las áreas, hay áreas de especialización y un área de especialización es esta del juicio de amparo. Yo sugiero que sea... ¿Y son muchos los expertos? Pues la academia ha ido avanzando y ya ahora existen maestrías y especializaciones en este tema específico de juicio de amparo. Luis Roberto Dávila, abogado, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Dios nos agarre amparados. ¿Y entonces qué, se van a amparar los del Corona o no?